¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si un objeto procedente de otro sistema estelar cruzara nuestro camino? No un asteroide ordinario, ni un cometa de esos que los astrónomos observan cada año, sino algo completamente ajeno. Un visitante de las profundidades del espacio interestelar, tan diferente que incluso los mejores instrumentos de la Tierra no logran describirlo con certeza. En octubre de 2025, el mundo volvió su mirada al cielo. El objeto recibió el nombre de 3/Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en la historia humana, después de Oumuamua y Borisov. Su aparición fue inesperada. Nadie lo vio venir hasta que los telescopios automáticos de Hawái detectaron una tenue luz que se desplazaba con una velocidad imposible de atribuir a un cometa común. En cuestión de horas, observatorios de todo el planeta apuntaron sus lentes hacia el mismo punto en el firmamento. Su trayectoria no se ajustaba a ningún modelo conocido. Entró en el sistema solar con una inclinación extraña, como si hubiera sido guiado, y no simplemente lanzado por el azar gravitacional. Los cálculos mostraban que provenía del espacio interestelar, moviéndose a más de 90.000 kilómetros por hora, una velocidad que ninguna roca nacida del Sol podría alcanzar. Las agencias espaciales habían preparado durante meses este momento. 7 orbitadores marcianos, incluidos el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y el Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea, se colocaron en posiciones perfectas para captar las imágenes más cercanas jamás tomadas de un objeto interestelar. La expectación era enorme. El mundo científico aguardaba una avalancha de datos inéditos. Pero cuando finalmente llegaron las imágenes, la decepción fue inmediata. En lugar de detalles o estructuras, solo se veía un punto blanco y borroso, sin textura, sin contorno. Un brillo redondeado y saturado, como si alguien hubiera respirado sobre el lente de la cámara antes de disparar. En las redes sociales, la frustración se propagó como un fuego. Los astrónomos aficionados, equipados apenas con telescopios domésticos, lograban imágenes más nítidas de cometas mucho más distantes. ¿Cómo era posible que los instrumentos más avanzados del planeta no mostraran nada útil? Y mientras tanto, la NASA guardaba silencio. El orbitador marciano con la cámara más poderosa jamás enviada a otro mundo permanecía inactivo, sin publicar fotografías ni datos. La explicación oficial fue un cierre temporal del gobierno estadounidense, una pausa operativa. Pero cuando también se supo que los orbitadores chinos y emiratíes, perfectamente funcionales, no habían emitido ningún comunicado, la duda comenzó a convertirse en sospecha. ¿Por qué todos callaban al mismo tiempo? ¿Había un fallo técnico global, o algo que no querían revelar? Los días siguientes se llenaron de teorías. Que las cámaras habían sido cegadas por un destello. Que el objeto liberaba radiación que interfería con los sensores. Incluso que las agencias habían recibido la orden de retener los datos hasta entender qué estaban viendo. Lo cierto es que 3/Atlas seguía acercándose. Cada noche se volvía más brillante, adoptando un tono verdoso, casi espectral. Los astrónomos calcularon que en menos de una semana pasaría por detrás del Sol, desapareciendo de la vista de todos los telescopios terrestres justo en el momento en que debería mostrar su máxima actividad. Y fue entonces cuando el físico de Harvard Avi Loeb, conocido por su trabajo sobre Oumuamua, publicó un artículo que encendió el debate.
Si 3/Atlas era realmente natural, ¿por qué su trayectoria parecía tan precisa, tan intencional? Su aceleración, su composición anómala, su reflejo irregular, todo apuntaba a algo que no encajaba con la física de los cometas comunes. En las palabras de Loeb, quizá el universo no solo nos está mostrando un visitante. Quizá nos está recordando que todavía no entendemos quién llama a nuestra puerta. A partir de ese momento, 3/Atlas dejó de ser solo un cuerpo celeste. Se convirtió en un misterio compartido, en un espejo de nuestra curiosidad colectiva. En los foros científicos, algunos hablaban de nuevas formas de materia, otros, más audaces, insinuaban tecnología no humana. Mientras tanto, la audiencia global crecía. Miles de personas observaban las transmisiones en vivo, siguiendo el punto verde en el cielo como si fuera un mensaje en movimiento. Los titulares se volvieron cada vez más dramáticos, los expertos más cautelosos. Y en medio de todo, el silencio oficial persistía. Para cuando escuches estas palabras, 3/Atlas ya habrá pasado su punto más cercano a la Tierra y estará a días de perderse detrás del Sol. Quizá, cuando vuelva a aparecer, si es que vuelve, el mundo sea distinto. Y si las sospechas de Loeb son correctas, lo que ocurrió en esas pocas semanas de 2025 podría cambiar para siempre nuestra visión de lo posible. Así comienza esta historia. Una historia de ciencia, misterio y silencio. Un viaje que nos recuerda que incluso hoy, en plena era tecnológica, el universo todavía sabe guardar secretos lo bastante grandes como para hacernos sentir pequeños. 7 y 8 de octubre de 2025 pasarán a la historia como los días en que la comunidad científica se dividió. Por un lado, estaban los escépticos, convencidos de que 3/Atlas no era más que un cometa exótico con una composición inusual. Por el otro, una minoría cada vez más ruidosa sostenía que había algo en su comportamiento que desafiaba toda explicación conocida. Esa mañana, la Agencia Espacial Europea publicó un conjunto de imágenes que, supuestamente, mostraban el objeto con mayor claridad. Eran fotografías en falso color tomadas por el Gas Orbiter desde la órbita de Marte. Pero algo no encajaba. En lugar de una estructura reconocible, se veía una forma difusa, alargada, con patrones irregulares de luz que parecían cambiar de cuadro en cuadro. El comunicado oficial hablaba de una superficie inestable cubierta de compuestos volátiles, pero muchos notaron que el brillo tenía una simetría casi geométrica, como si reflejara la luz de manera controlada. En cuestión de horas, las imágenes se convirtieron en objeto de debate global. Foros científicos, comunidades astronómicas y redes sociales explotaron con teorías. Algunos usuarios compararon los patrones luminosos con secuencias binarias, otros los convirtieron en espectrogramas de audio y aseguraron detectar ritmos regulares. El hashtag #ATLAScode se volvió tendencia mundial. Mientras tanto, varios laboratorios de análisis independientes intentaron descifrar los metadatos de las fotografías de la ESA. Descubrieron que los archivos habían sido editados con un software interno de la agencia antes de su publicación. Los canales oficiales respondieron que solo se habían ajustado los niveles de contraste. Sin embargo, cuando se filtraron versiones sin procesar,
procedentes de un servidor auxiliar en Darmstadt, los colores y las proporciones no coincidían. La versión sin editar mostraba algo diferente. Una silueta con forma de lente, más gruesa en el centro y con dos picos luminosos en los extremos. No era la típica figura difusa de un cometa cubierto de polvo. Parecía un cuerpo sólido, reflectante, de contorno definido. Los astrónomos más cautelosos pidieron calma. Explicaron que los efectos ópticos, el ángulo solar y la saturación podían crear ilusiones visuales. Pero a esas alturas, el público ya había tomado partido. Videos en YouTube, transmisiones en vivo y podcast comenzaron a hablar de un artefacto interestelar. Lo que realmente avivó la controversia fue una supuesta filtración anónima. Una publicación en un foro de investigación científica, atribuida a un ingeniero de la ESA bajo el seudónimo @Observer, afirmaba que parte de los datos de espectrometría de 3I/Atlas mostraban señales de aleaciones metálicas no identificadas. Esos compuestos, según la filtración, no existían en ninguna base de datos terrestre y presentaban proporciones atómicas imposibles de reproducir con métodos naturales. Aunque la ESA negó categóricamente la veracidad de ese documento, la coincidencia temporal fue imposible de ignorar. El archivo apareció el mismo día en que la agencia retiró repentinamente de su sitio web la página dedicada al seguimiento de 3I/Atlas. Oficialmente, por mantenimiento técnico. Para muchos, aquello fue suficiente para encender la chispa de la sospecha. Los titulares comenzaron a hablar abiertamente de censura científica, una acusación grave, pero no inédita en la historia de la astronomía moderna. No sería la primera vez que una institución se ve forzada a controlar la narrativa frente a un hallazgo que desafía sus propias teorías. Esa noche, varios observatorios privados reportaron algo aún más extraño. La luminosidad del objeto no solo aumentaba, sino que fluctuaba con un patrón periódico. Cada 4 horas exactas, el brillo descendía y luego regresaba a su intensidad previa, como si respirara. Los cálculos mostraban que el periodo de esa pulsación coincidía con el tiempo que tardaría un cuerpo en rotar sobre su eje, pero la curva de luz no era constante, sino modulada. Una modulación demasiado precisa para ser aleatoria. El astrofísico David Renacci, del Instituto de Astrofísica de Roma, declaró en una entrevista: "Es posible que estemos viendo el efecto de una rotación irregular o de una eyección de gas. Pero la periodicidad es inquietantemente perfecta. Casi mecánica". Para la mañana siguiente, los grandes medios ya hablaban de un objeto artificial. Los escépticos lo consideraron una exageración mediática, pero el daño estaba hecho. 3I/Atlas había dejado de ser un fenómeno astronómico, se había convertido en un fenómeno cultural. Miles de personas alrededor del mundo comenzaron a observar el cielo cada noche, buscando ese punto verde y parpadeante. Otros rastreaban en tiempo real los datos del Minor Planet Center, siguiendo sus coordenadas como si se tratara de una cuenta regresiva hacia algo. Los canales de divulgación científica recibieron millones de visitas. El misterio estaba vivo, y con cada día que pasaba, se hacía más grande. Y mientras los debates llenaban las pantallas, el objeto seguía su curso silencioso, dirigiéndose hacia el Sol. Ni la ESA ni la NASA publicaron más imágenes después de esa fecha.
Las actualizaciones oficiales cesaron. Y el resto, como suele ocurrir en la historia del conocimiento humano, fue reemplazado por la especulación. Quizá, en ese silencio, se escondía la verdad más inquietante de todas. A medida que el objeto desaparecía detrás del resplandor del sol, la atención mundial se desplazó del cielo a la pantalla. El misterio de 3/diagonal Atlas se convirtió en un fenómeno de Internet. Miles de usuarios analizaban cada píxel de las imágenes publicadas, tratando de extraer de la distorsión algún indicio de forma o estructura. Otros revisaban los datos orbitales, buscando irregularidades. Lo que comenzó como curiosidad científica terminó siendo un rompecabezas colectivo. El físico Avi Loeb, que ya había generado controversia en 2017 con su hipótesis sobre Oumuamua, volvió a ser el centro del debate. Loeb no afirmaba que 3/diagonal Atlas fuera una nave espacial, pero tampoco descartaba la posibilidad. En su blog y en varias entrevistas, insistió en que la ciencia no debía cerrarse a las explicaciones más audaces, siempre que los datos lo permitieran. Si una civilización hubiera querido dejar una firma detectable, un objeto como este sería la manera perfecta de hacerlo. Escribió. Un mensajero disfrazado de cometa. Sus palabras se viralizaron de inmediato. Los titulares se llenaron de frases como el físico de Harvard sugiere que 3/diagonal Atlas podría no ser natural. La mayoría de los científicos se distanciaron del sensacionalismo, pero las redes ya habían decidido, el visitante interestelar tenía algo que ocultar. El silencio de las agencias espaciales alimentó aún más la sospecha. Durante varios días, ni la NASA ni la ESA publicaron comunicados oficiales. Mientras tanto, un usuario anónimo en el foro 4chan afirmaba tener acceso interno a los datos espectroscópicos del objeto. Su publicación, titulada simplemente ESA Data Leak, se propagó como pólvora digital. Decía ser un doctorando vinculado al Consorcio Europeo de Observación. Su mensaje era técnico, meticuloso y sorprendentemente coherente. Enumeraba 3 anomalías principales detectadas en las mediciones de 3/diagonal Atlas. La primera, una imposibilidad química. El análisis mostraba que el objeto emitía grandes cantidades de níquel gaseoso, alrededor de 100 kilogramos por segundo, pero casi ningún hierro. En condiciones naturales, eso no sucede. El níquel y el hierro son gemelos cósmicos, se forman juntos en las supernovas, viajan juntos por el espacio, y aparecen juntos en los cometas y asteroides. Encontrar uno sin el otro era, en palabras del propio filtrador, como hallar humo sin fuego. La segunda anomalía era térmica. El objeto expulsaba gas y polvo a un ritmo característico de una cometa activa, calentada por el Sol. Sin embargo, sus emisiones infrarrojas eran demasiado frías. A pesar de liberar energía, su temperatura aparente se mantenía sorprendentemente baja, incompatible con su nivel de actividad. El autor comparó el fenómeno con ver a un hombre sudar dentro de un congelador. Y la tercera anomalía, una trayectoria demasiado perfecta. 3/diagonal Atlas se desplazaba con una inclinación de apenas 4,89 grados respecto al plano de la eclíptica terrestre, una alineación casi imposible para un objeto interestelar. Según el supuesto doctorando,
La ruta no mostraba las desviaciones ni las perturbaciones gravitacionales esperadas tras millones de años de viaje. Era un tiro directo, como si hubiera sido calculado. Pero el fragmento más perturbador venía al final del mensaje. El autor sugería que el objeto coincidía con lo que llamó una entidad post-biológica. No una nave espacial en el sentido clásico, ni una cometa natural, sino algo intermedio, una estructura capaz de autorregularse, de modificar su energía y de transmitir señales activas mientras escanea su entorno. Incluía una hipótesis teórica aún más audaz. 3/Atlas podría ser un objeto cuántico macroscópico, un fenómeno conocido como Q-ball, una forma exótica de materia propuesta por la física de partículas, que podría existir a escalas mucho mayores que las subatómicas. Si un Q-ball fuera estable, podría comportarse de maneras imposibles según la física convencional. Redistribuir energía instantáneamente, absorber radiación sin calentarse y mantener su forma incluso en condiciones extremas. Ese modelo explicaría las tres anomalías simultáneamente, el calor ausente, el exceso de níquel y la trayectoria perfecta. El post desapareció menos de 18 horas después, pero ya había sido capturado y compartido en Reddit, X y Telegram. El hilo original de 4chan fue eliminado por contenido no verificado, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, surgieron cientos de discusiones paralelas, cada una reinterpretando los datos a su manera. Algunos debatían la química, otros, las implicaciones filosóficas. Y un grupo en particular empezó a conectar los puntos con algo que había ocurrido casi medio siglo antes. El Wow Signal. El misterioso pulso de radio detectado en 1977 por el radiotelescopio BGR en Ohio. Durante 72 segundos, un rastro de energía, proveniente de la constelación de Sagitario, había mostrado una intensidad y una estructura que nunca se repitieron. Fue tan llamativo que el astrónomo Jerry Amman, sorprendido, escribió la palabra wow al margen de la impresión de datos. Casi 50 años después, alguien notó que la dirección de procedencia del wow signo coincidía, dentro de un margen estrecho, con la trayectoria inversa de 3/Atlas. Si se proyectaba su camino hacia atrás en el tiempo, ambos puntos se encontraban en el mismo sector galáctico. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O, como sugirió Loeb en una entrevista televisiva, una continuidad? Si una inteligencia quisiera anunciar su existencia, dijo Loeb, quizás no enviaría un mensaje, sino un mensajero. La hipótesis era tan fascinante como inquietante. La prensa la amplificó, las redes la romantizaron, y la comunidad científica se polarizó. Algunos afirmaban que vincular ambos eventos era forzar las matemáticas. Otros admitían, con cautela, que la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Mientras tanto, la realidad seguía avanzando sin esperar a nadie. 3/Atlas estaba a punto de reaparecer por detrás del Sol. Y todos, astrónomos, escépticos y soñadores, se preparaban para mirar otra vez, por si acaso la historia del mensajero interestelar aún tenía algo más que revelar. Durante semanas, 3/Atlas permaneció oculto detrás del Sol, invisible para los telescopios terrestres. Era un periodo de espera tensa, una pausa cósmica llena de especulación y ansiedad.
Los medios hablaban de la sombra del visitante. Los astrónomos profesionales aprovechaban el silencio mediático para recalibrar sus instrumentos, mientras los aficionados pasaban noches enteras observando el firmamento, esperando el momento en que el cometa resurgiera del resplandor solar. Y entonces, a finales de noviembre de 2025, 3/Atlas volvió a aparecer. Pero no como lo esperaban. Las primeras imágenes llegaron desde Marte, captadas por la cámara Mastcam-Z del rover Perseverance, que en aquel momento exploraba el cráter G0. La misión marciana no estaba oficialmente dedicada a observar cometas, pero el equipo de ingeniería aprovechó una alineación favorable. Desde la superficie marciana, el objeto cruzaría el cielo en ángulo visible durante menos de una hora. Era una oportunidad única. El 29 de noviembre, a las 3:47 UTC, Perseverance apuntó su cámara hacia el horizonte occidental. Durante 40 minutos registró una serie de exposiciones de larga duración. Las imágenes fueron enviadas al Jet Propulsion Laboratory y, poco después, filtradas, o quizás liberadas, por uno de los técnicos del centro de control. Las fotos mostraban una línea luminosa, delgada y curvada, extendiéndose más de 50.000 kilómetros desde el núcleo del objeto. No era el típico rastro de gas o polvo. Era una banda estructurada, con zonas de brillo intermitente que parecían repetirse a intervalos exactos. El equipo oficial explicó que se trataba de una cola doble, una formada por polvo ionizado y otra por gas neutro. Pero el patrón era demasiado regular. Los picos de luminosidad aparecían cada 4,8 segundos, la misma frecuencia de pulsación observada semanas atrás cuando el objeto era visible desde la Tierra. En otras palabras, 3/Atlas latía. Y lo hacía con una precisión que ningún cometa natural había mostrado jamás. El físico Avi Loeb volvió a pronunciarse. En una conferencia para el Smithsonian Center for Astrophysics, presentó un análisis preliminar de los datos públicos del Minor Planet Center. Según sus cálculos, la aceleración no gravitatoria del objeto, es decir, aquella que no puede explicarse por el empuje del gas expulsado, seguía una curva idéntica a la de Oumuamua en 2017. Ambos objetos, dijo Loeb, mostraban un cambio de velocidad que no correspondía con la pérdida de masa observada. Si algo se mueve sin motor, pero sigue una trayectoria controlada, afirmó. Entonces tal vez no estemos viendo un motor en el sentido convencional. El comentario fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, era una insinuación directa de tecnología no humana. Para otros, simplemente una reflexión sobre la necesidad de ampliar los modelos físicos. Pero esa frase, se mueve sin motor, se convirtió en titular, meme y eslogan de miles de publicaciones. Mientras tanto, la ESA publicaba un nuevo informe. El documento, de más de 80 páginas, analizaba el espectro del objeto en distintas longitudes de onda. Confirmaba la presencia de carbono, nitrógeno, níquel y trazas de amoníaco, pero lo más sorprendente era lo que no encontró. Ninguna evidencia de agua. Y sin agua, un cometa no puede comportarse como un cometa. El hielo es su combustible, sin él, no hay sublimación, no hay cola, no hay brillo. Y, sin embargo, 3/Atlas seguía resplandeciendo, constante, vivo.
El astrofísico español Luciano Serrano, entrevistado por El País, fue más allá. Podría ser un cuerpo compuesto por material ultradenso, algo como una amalgama metálica natural o un fragmento de un objeto interestelar más grande. Pero su estabilidad térmica desafía cualquier modelo conocido. Las teorías se multiplicaron. Algunos propusieron que 3/diagonal Atlas era el fragmento de una enana marrón, arrancado por una explosión gravitacional. Otros creían que se trataba de un artefacto relicto, un residuo tecnológico de una civilización extinta. Incluso hubo quienes afirmaron que el objeto mostraba reflexiones direccionales, como si un panel, o algo similar a un espejo solar, girara en intervalos fijos. En una transmisión nocturna, la periodista científica Clara Moreau resumió el sentir del público. Por primera vez, una parte de la humanidad contempla un objeto del que nadie puede decir con certeza qué es. No tenemos lenguaje para describirlo, ni modelos que lo contengan. Y, sin embargo, ahí está, iluminando nuestro desconcierto. La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando el telescopio James Webb logró apuntar brevemente hacia el objeto antes de que desapareciera tras el Sol. El espectro obtenido mostraba una serie de picos de emisión que coincidían con frecuencias de radiación de microondas moduladas. Demasiado débiles para considerarse señales, pero demasiado regulares para hacer ruido. La NASA lo calificó de anomalía instrumental. Sin embargo, en círculos académicos privados, el término que se usaba era otro, patrón coherente. La coincidencia con el wow signal volvió a surgir. Varias universidades realizaron simulaciones inversas, rastreando la ruta del objeto hacia su posible punto de origen. 3 de ellas coincidieron. Si se proyectaba su trayectoria hacia atrás durante más de medio siglo, el vector coincidía con la región exacta de donde provenía la señal WOW, de 1977. En redes, la narrativa ya estaba completa. El mensajero interestelar había regresado. Un ciclo que tardó medio siglo en cerrarse. Pero entre los científicos, el sentimiento era distinto. No había euforia, sino inquietud. Porque si el fenómeno se repetía, no significaba que fuera aleatorio. Significaba que había intención. Tal vez lo más inquietante no sea lo que vemos, escribió Lowe días después en su cuenta de X, sino lo que el objeto podría estar viendo en nosotros. Cuando el objeto finalmente emergió del otro lado del Sol, su brillo se había desvanecido. Los telescopios captaron una luz tenue, apenas perceptible, que se alejaba del plano de la eclíptica con una trayectoria limpia, precisa, casi elegante. 3/diagonal Atlas no mostraba signos de fragmentación. No se desintegraba como los cometas comunes al acercarse al calor solar. Simplemente, se marchaba. Los observatorios reportaron que su velocidad aumentaba levemente, como si algo, una fuerza imperceptible, lo empujara desde dentro. No había evidencia de gases, ni emisiones visibles, ni interacción gravitatoria que justificara ese impulso. Solo una aceleración suave, constante, imposible de explicar con los modelos conocidos. Si esto fuera una roca, se comporta como ninguna otra roca en el cosmos. Comentó la astrofísica Yasmin Otero, del Instituto de Astrodinámica de Lisboa. Pero si fuera una máquina, sería la más silenciosa jamás construida. Después de diciembre,
los datos comenzaron a disminuir. El objeto se alejaba hacia los límites del sistema solar interior, en dirección a la constelación de Pegaso. Para marzo de 2026, sería demasiado débil para observarlo con telescopios ópticos. Solo quedarían registros, ecuaciones y la incómoda sensación de no haber entendido del todo lo que habíamos presenciado. La NASA y la ESA publicaron informes finales, cuidadosos, medidos. Ambas agencias coincidieron en llamarlo un cometa interestelar con propiedades atípicas. Nada más. Sin embargo, los apéndices de esos informes, las tablas de datos, las curvas de luz, los espectros de radiación, mostraban un retrato mucho más complejo. Composición anómala, estabilidad térmica inexplicable y una aceleración que desafiaba las leyes de Newton. El físico Avi Loeb, en un ensayo publicado en Scientific American, escribió: si el universo es un océano, 3/diagonal Atlas fue una botella lanzada a la corriente. Tal vez contenía un mensaje. Tal vez no. Pero ignorarlo sería como ver un faro en la distancia y fingir que no existe. Durante semanas, esa frase resonó en redes sociales y conferencias científicas. Para algunos, simbolizaba esperanza. Para otros, arrogancia. Pero para la mayoría, fue un recordatorio de nuestra pequeñez. Porque, después de todo, no encontramos nada concluyente. No hubo transmisiones, ni códigos ocultos, ni señales que revelaran una inteligencia detrás del objeto. Solo un silencio abrumador. Y, sin embargo, ese silencio parecía tener peso. Como si no fuera ausencia de respuesta, sino una forma de comunicación en sí misma. En los observatorios, los investigadores revisaban los datos una y otra vez, buscando patrones invisibles. En foros científicos, los debates se volvieron más introspectivos. ¿Qué significa inteligencia en un universo donde la materia misma puede comportarse de manera cuántica, autorregulada, casi consciente? Quizás el visitante interestelar no tenía intención de ser comprendido. Quizás su presencia era el mensaje. Los filósofos de la ciencia comenzaron a hablar de un nuevo concepto, la humildad cósmica. La idea de que no todas las respuestas están destinadas a ser halladas, y que algunos misterios existen solo para recordarnos que no estamos en el centro de nada. En marzo de 2026, un grupo de astrónomos aficionados captó lo que podría ser la última imagen de 3/diagonal Atlas. Un punto minúsculo, verde azulado, que se desvanecía lentamente en la oscuridad. No había nada espectacular en esa foto, y sin embargo contenía toda la melancolía del cosmos. Un objeto venido de otro sistema estelar, que cruzó el nuestro sin emitir una palabra, y siguió su camino. Desde entonces, la humanidad mira el cielo con una mezcla nueva de emoción y respeto. Cada vez que un cometa aparece en el horizonte, alguien inevitablemente pregunta: ¿y si es otro como Atlas? Y quizás, algún día, lo sea. Mientras tanto, la ciencia continúa avanzando, impulsada por la misma curiosidad que nos llevó a preguntarnos qué era aquello que brilló brevemente en el cielo. En laboratorios de todo el mundo, investigadores trabajan en proyectos inspirados indirectamente por ese visitante silencioso. Telescopios con sensibilidad cuántica, sistemas de detección gravitacional,
modelos de inteligencia artificial capaces de analizar patrones cósmicos más allá de lo visible. 3/Atlas no dejó mensajes. Dejó preguntas. Y, a veces, eso es suficiente. Porque cada vez que alzamos la mirada hacia el firmamento, cada vez que nos atrevemos a preguntar qué hay ahí fuera, prolongamos la conversación más antigua de la humanidad, la que mantenemos con el universo mismo. Una conversación hecha de luz, de tiempo y de silencio. Y aunque el objeto ya no esté, su paso nos recordó algo esencial. Que el conocimiento no siempre llega con respuestas, sino con la disposición de seguir mirando. Y con la serenidad de aceptar que no todo lo que brilla puede explicarse.